noches, mi nombre es Paulette Rosero y soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra, en la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. El día de hoy me encuentro aquí con el entrevistado Frank Rosero, docente de la Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa, para tratar un tema muy importante dentro del contexto educativo, la neuroeducación. Buenas noches, Paulette, un gusto. Bien, para comenzar, tenemos como primera pregunta, primeramente muchas gracias por su participación en esta entrevista, la cual es muy importante. Como primera pregunta tenemos, ¿qué enfoque metodológicos y qué métodos aplica usted en la enseñanza de sus asignaturas? Bueno, trato de aplicar métodos que vayan a la son, a la par del estudiante, saliéndose un poco de lo tradicional, ya que los estudiantes pues, en la actualidad buscan maneras más dinámicas de ser llevados y tratados en sus clases, y eso es lo que trato de hacer. No es una labor que se cumpla al 100% porque son varios factores los que influyen, pero uno trata de llegar lo más relevante y directo posible a los estudiantes. Listo, muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué importancia le da al aspecto emocional de sus alumnos a la hora de enseñar? En la espalda de un estudiante nosotros no sabemos como profesores qué conflictos o qué sensaciones o qué emociones, como tú lo dices, arrastra al estudiante. Cada uno es un mundo. Y el factor emocional es muy fundamental, es tremendamente importante porque si está el estudiante emocionalmente bien, pues va a asimilar bien ese conocimiento, esa clase dictada. Caso contrario va a ser infructuoso. Recordemos que nosotros no solo somos intelectuales, sino también somos fundamentalmente emocionales. Y por otra parte, ¿qué conductas de riesgo presentan sus estudiantes normalmente? ¿Podría enumerar tal vez 4 o 5 de ellas? Para ponerlo en ejemplo, podrían ser conductas que usted asimile como agresivas dentro del aula de clase. Bueno, lo que pasa es que hay estudiantes, como decía en la pregunta anterior, que emocionalmente tal vez no están dispuestos a asimilar un tema, un contenido, una clase en general. Entonces es una manera de desfogue, pues la irritabilidad, el comportamiento inadecuado, la falta de comportamiento en clase, el desinterés en la clase, y todos estos son factores que van contribuyendo para que el ambiente de la clase no sea el más propicio, el más adecuado. Y ahí se presenta obviamente la falta de comportamiento y el déficit en la conducta. Listo. Con respecto al tema de la neuroeducación, a su criterio, ¿qué es la neuroeducación? Bueno, básicamente, neuroeducación estamos hablando, ¿sí?, de que el estudiante, antes de ser una máquina de recibir conocimientos, es un ser que sienta, que piensa y que desarrolla su sistema de capacidad cognitivo en base al desarrollo o entorno en el cual se encuentra. No se diga en un aula de clase, donde confabulan varios factores. Básicamente todos nosotros nos guiamos por parámetros establecidos a través de nuestro sistema sensorial, pero si este no está bien encajado o no forma un eslabón de acuerdo al entorno en el cual está la persona, en este caso un aula de clase, no va a fluir bien. Y está muy interesante. Y como última pregunta, ¿cuál es su aporte para mejorar la calidad de la educación? Simplemente puedo poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, años atrás, varios años atrás, me acuerdo que en bachillerato me daban, por decir algo, el tema de la célula. Ahora que yo doy esos contenidos, no ha cambiado nada. Aparentemente no ha cambiado nada. Son los mismos temas, los mismos contenidos,
la célula, y estoy seguro, una o dos generaciones después, si no se hace algo, va a seguir el mismo tema en la célula. Lo que falta es ser una educación de investigación, no de copia, porque lo único que estamos haciendo es copiando lo que nos enseñaron nuestros maestros y los maestros de ellos a ellos. Hay que cambiar eso. Entonces la educación debe convertirse no en un patrón de seguimiento, no en un patrón consecutivo de saber algo que ya se sabe, sino de que buscar un nuevo avance, un nuevo consulta, ser más investigativos y a la par buscar métodos que sean más interactivos. Tomemos en cuenta que un estudiante promedio está sentado en un pupitre, en una banca de clase, en un salón de clase, entre 6, 7, 8 horas. Y lo único que estamos esperando es que recete todo lo que nosotros transmitimos, y eso debe cambiar. El estudiante debe ser tomado en cuenta más social, no esperar que el profesor sea un pilar y ellos simplemente sean unos simplemente observadores. Debe ser coparticipativa en la tarea educadora. Entonces, en conclusión, metodologías más dinámicas, investigación en los contenidos y tener una salud emocional adecuada pueden ser los tres vértices fundamentales para formar este triángulo llamado educación. Educación de la nueva generación. Eso debería ser así. Muchísimas gracias por su participación. Sus respuestas han sido bastante valiosas al aporte del campo de estudio que compete a la neuroeducación. Muchas gracias y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención.